Hola, esperando que estén muy bien y estén listos, emocionados para que podamos ver el material que tenemos para el módulo 2 de esta clase de fundamentos del Antiguo Testamento. Sin decir más, no hay ninguna otra instrucción. Vamos a ver el material que tenemos para nuestro módulo 2. Muy bien, ya lo sabemos todos. Nuestra materia se llama Fundamentos del Antiguo Testamento. Y este es el módulo 2, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Me gustaría que pudieran tomar un momento para meditar en el Salmo 78. Este es un salmo que por el autor o el traductor de esta versión que se llama el Primer Testamento, John Goldingay, un académico del Antiguo Testamento, él llama a estos primeros 11 versículos transmitir la historia. Y me gustaría leérselos a estos primeros 11 versículos. Dice así: Presta oído a mi instrucción, pueblo mío, inclina tu oído a los dichos de mi boca. Abriré mi boca con un poema, derramaré enigmas de antaño, cosas que hemos oído y reconocido, que nuestros antepasados nos han contado. No ocultaremos a sus descendientes, contándolas a la generación siguiente, las alabanzas de Yahvé y su vigor, las cosas extraordinarias que hizo. Implementó una afirmación en Jacob, puso instrucción en Israel, que ordenó a nuestros antepasados que hicieran reconocer a sus descendientes, a fin de que la siguiente generación los reconociera, los descendientes que nacerían, para que se levantaran y los contaran a sus descendientes, para que pudieran poner su seguridad en Dios y no olvidaran los actos de Dios, sino que observen sus órdenes, y no llegar a ser como sus antepasados, una generación desafiante y rebelde, una generación que no fijó su mente y cuyo espíritu no era fiel a Dios. Me gustaría pasar un momento aquí y que pudieran reflexionar en lo que vimos en el módulo 1. La realidad es que tenemos un problema dentro de la cultura general y dentro incluso de nuestras iglesias. Am, Nuestro Antiguo Testamento está un poco enfermo, nuestro Antiguo Testamento está muriendo y lo que este salmo nos llama a hacer es que no olvidemos la historia, que pasemos la historia, los actos que Dios ha hecho en la historia y las pasemos a las siguientes generaciones. ¿Para qué? Para que ellos puedan poner, dice versículo 7, su seguridad en Dios, para que no olviden lo que Dios ha hecho y para que puedan observar sus órdenes. Versículo 8 termina con una advertencia. Cada uno de nosotros podemos llegar a ser como esa generación que habló en contra de Dios, que dejó de poner su seguridad en Dios, que dejó de observar sus órdenes, que olvidaron lo que Dios había hecho con ellos. Entonces es con esta advertencia que me gustaría que pudiéramos comenzar y platicar un poco acerca de qué es el Pentateuco, de qué se trata entonces el Antiguo Testamento. Ok, la manera en la que lo voy a hacer es que voy a pasar vamos a hacerlo en una serie de pequeñas conferencias. Lo primero que quiero pasar con ustedes a bastante tiempo es en el libro de Génesis y es una conferencia a la que he llamado el pilar de la narrativa bíblica, algo que nosotros ya nos estamos familiarizando, la historia que cuenta la Biblia. Después quiero que platiquemos un poco acerca de la película de Darren Aronofsky, la película de Noé, que podamos ver qué es lo que esta película, este director nos puede enseñar acerca de la historia de Israel, de la historia de Génesis. Después, me gustaría presentarles un dilema que tiene la historia de Génesis y que tiene implicaciones hasta nuestro tiempo. Y más adelante, en nuestro módulo, yo les voy a presentar las últimas 2 partes de esta conferencia, de qué se trata el libro de Éxodo y de qué se tratan los libros desde Números, desde Levítico hasta el final de Deuteronomio. Entonces, sin más, déjenme les platico un poco de la estructura de cómo se funcionan los primeros 5 libros de la Biblia. La mayoría de los académicos, a pesar de que tenemos que entender algo, la discusión académica de esto es bastante amplia, es que todo el Pentateuco tiene una estructura de 2 partes, 2 mitades. Génesis 1 al 11 nos está contando algo que los académicos llaman la historia primitiva, la historia del mundo, veámoslo así, la creación del mundo, de qué se trata, el pecado que ha infectado a todo el mundo, de qué se trata como toda la historia del mundo. Después es como un lente que se enfoca específicamente en la historia de una nación, no de todas las naciones, sino de una nación, que es Israel. Y esa historia aparece desde Génesis 12, el llamamiento de Abraham,
hasta el final del Pentateuco, que es Deuteronomio 34, donde encontramos Israel en las fronteras de la tierra prometida. Entonces, si ustedes aprenden esta parte, les va a facilitar mucho la lectura de Génesis. Ahorita les voy a ir platicando algunas cosas de cómo esto ustedes lo van a ver en su lectura de Génesis. Me gustaría empezar con el pilar de la narrativa bíblica. Y esta es la parte incluso más amplia dentro de estos segmentos y estas conferencias que voy a platicar con ustedes, porque es vital que ustedes entiendan cuál es el pilar de la narrativa bíblica. Piensen en esto. Como muchas veces dentro de la iglesia nosotros aprendemos y nosotros enseñamos Génesis 1 y 2. Es como esta historia de para niños. Ay, sí, entonces estaban Adán y Eva y pobrecitos se comieron una manzana y entonces pues todo, de ahí la historia del mundo se fue para mal. ¿O qué les parece cuando metemos mucho la conversación de los animales? Y el trabajo de Adán y Eva era ponerle nombres a los animales y a este le puso león y a este le puso cebra y todo esto. Hasta tenemos canciones, o muchas veces se las enseñamos a los niños, como esta historia, para que ellos puedan entender por qué estamos aquí, o por qué estamos en contra de la evolución, o cosas así. Pero la realidad es que Génesis 1 y 2, se los quiero poner con este título. Es el pilar de la narrativa bíblica. Toda la historia de la Biblia se sostiene o se cae por el entendimiento que nosotros tengamos de Génesis 1 y 2. Y les voy a anticipar algo para la comunidad judía dentro de una lectura buena de Génesis 1 y 2, estas narrativas no tienen nada que ver con historias para niños. Son historias que nos están dando literalmente la historia del mundo, la historia de la humanidad, de qué se trata nuestra vida en la tierra. Entonces son preguntas muy profundas que si en algún punto se las enseñan a los niños porque nunca han estado expuestos a Génesis 1 y 2, les pueden hacer preguntas muy difíciles acerca de este texto. Más adelante vamos a platicar un poco más de esto. Déjenme los meto en una conversación un poco complicada acerca de esto. ¿Qué pasa cuando el libro de Génesis se pone serio? En 1925, en el estado de Tennessee, hay algo que se llama una ley o sí, un tratado que se llama Butler, que prohibía enseñar la evolución en las escuelas públicas. Si ustedes saben, Estados Unidos tiene mucha influencia de la iglesia protestante de Inglaterra y básicamente tomaron la decisión de redactar esta ley donde se prohibía enseñar la evolución en las escuelas públicas. Un maestro de biología se llamaba John Scopes en este lugar, Dayton, Tennessee, fue acusado de enseñar la teoría de la evolución de Darwin en una escuela pública. Es aquí donde una corporación, tratando un poco de llamar la atención del país a esta conversación, busca desafiar la ley y entonces buscan Scopes y Scopes acepta ser acusado para poder generar este caso que llevara la conversación de la religión y la ciencia y la fe dentro de Estados Unidos como literal a los juzgados, a la legislación. Entonces, algo que tenemos que entender primero, si quieren leer un poco más, es que sí hay mucha cuestión de los medios para tratar de hacer de este caso algo mucho más amplio. Ahorita les voy a platicar un poco más de esto. La persona que estaba encargado de perseguir a John Scopes, de tratar de probar que había enseñado evolución a estos niños, se llamaba William Jennings Bryan, que era un político y era un cristiano fundamentalista. La persona encargada de defender a John Scopes era Clarence Darrow. Estas son personas que se volvieron muy influyentes en la historia política de Estados Unidos, que básicamente era un abogado agnóstico y era alguien defensor del secularismo. Tenemos que recordar algo, déjenme les platico algo y no me voy a poner aquí muy fan. Si ustedes saben un poquito de mí, mi formación profesional es en leyes. Entonces, en un caso como esto, lo que se tenía que probar era que John Scopes había enseñado evolución o no. Eso es lo que se tiene que probar. De eso está encargado el fiscal, de probar que sí lo hizo. La defensa tiene que probar o dar una defensa de que no lo hizo. Ese es el caso de Scopes. Pero la realidad es que todo el juicio se enfocó en enfrentar una lectura literal de Génesis con la ciencia. Entonces ahí se perdió un poco el foco de si John Scopes enseñó evolución o no, y se enfocó más en el debate de la religión y la ciencia dentro de la esfera de Estados Unidos. Más allá de la cuestión de Scopes, este juicio, incluso aquí se los puse en el título, es conocido como el juicio Scopes Monos o el juicio Scopes Mono por toda la cuestión de la evolución de Darwin.
El juicio enfrentó ciencia contra religión dentro de la educación pública en Estados Unidos y en un giro bastante inusual, la defensa llamó a Bryan, al fiscal, como testigo y lo empezó a cuestionar sobre la literalidad de la Biblia. Eso es lo que les decía. El juicio en sí se trataba de probar si John Scopes había enseñado evolución o no, pero el juicio toma una especie como de desvío donde ahora estamos tratando de enfrentar ciencia y religión dentro de la conversación de Estados Unidos. Al final, Scopes es declarado culpable, se le pone una multa de $100, que en ese tiempo era mucho más de lo que pensaríamos ahora, pero al final la sentencia es anulada por un tecnicismo. El juicio, digámoslo así, las secuelas de este juicio, es que esto abrió un debate sobre ciencia, religión y educación pública dentro de Estados Unidos y hasta 1967 esta ley de no enseñar evolución en escuelas públicas se mantuvo. Pero este juicio puso el foco en esta conversación y ayudó a que se cambiara la percepción pública sobre la enseñanza de la evolución. Aquí les pongo un diario de ese tiempo donde dice Scopes es encontrado culpable de enseñar evolución, que básicamente es lo que se estaba tratando de probar. Pero a través de todo el juicio, la conversación fue mucho más amplia hasta, hasta el punto, lo que se llegó a debatir era ciencia-religión dentro de la esfera de Estados Unidos. ¿Cuál es la cuestión? En este tiempo, la iglesia evangélica o la iglesia fundamentalista dentro de Estados Unidos es una conversación complicada. Empezaron a poner un poco de resistencia a toda la cuestión, tratando de evitar que la evolución se enseñara en escuelas públicas y empezaron a poner cierta clase de propaganda. Entonces aquí les pongo una foto que se llama El descenso de los modernistas. Entonces la persona de hasta arriba empieza es cristiano, pero después dice, bueno, creo que la Biblia no es infalible, la Biblia puede tener errores. Después de eso, ellos van a decir, el hombre no está hecho a la imagen de Dios, no hay milagros, Jesús no nació de una virgen, Jesús no era divino, no hay expiación, no hay perdón de pecados, no hay resurrección, vas a terminar siendo agnóstico y el escalón final es que te vuelves en alguien ateo. Eso es lo que la propaganda fundamentalista de ese tiempo, eso es lo que se pensaba. Aquí hay una foto de algo que se llama la Liga Antievolución, en el mismo tiempo donde se estaba juzgando a John Scopes. Básicamente surgen estos movimientos dentro de Estados Unidos que son cristianos tratando de resistir la presión de que se enseñara evolución en las escuelas. Básicamente dice en inglés, es como algo que rima, que es Hell in the High School, que es como el infierno y la preparatoria, ese es el conflicto que se estaba llevando a cabo. Pero estas son algunas fotos y algunas de las percepciones que toda esta conversación de qué se trata Génesis 1 y 2 ha empujado a la conversación. Les puedo platicar que esta conversación sigue activa hasta ahora. Estos son tres académicos evangélicos cristianos que fueron despedidos de sus posiciones como profesores en algunos seminarios evangélicos, porque de alguna u otra manera ellos dijeron que Génesis no habla de la evolución, no está en contra de la evolución, entonces podemos hacer lecturas distintas. Si en algún punto tienen la oportunidad de grabarse sus nombres y buscar las cosas que han escrito, son personas muy influyentes en estudios del Antiguo Testamento. Y aún así, fueron despedidos de sus posiciones porque algunos de ellos de alguna manera fueron grabados diciendo que la Biblia no estaba en contra de la evolución, entonces eso les costó de alguna manera sus trabajos. No se tienen que preocupar por ellos, obviamente siendo académicos de la más alta calidad, fueron recontratados en escuelas cristianas, que son, digámoslo así, un poquito menos fundamentalistas, menos conservadoras, pero esta conversación sigue activa o esta conversación sigue como latente hasta nuestro tiempo. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes es estudiar Génesis en profundidad. Quiero platicarles algunos misterios de Génesis. ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Es una Tierra joven o es una Tierra vieja? ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué hay con los fósiles? Y otras preguntas controversiales, como ¿está la Biblia en contra de la evolución? Eso es lo que quiero hacer con ustedes en esta primera parte del módulo. Déjenme, les enseño cómo esta conversación está activa hasta nuestro tiempo. Hay este sitio web y esta organización que se llama Ministerios Creación, o en inglés es Creation Ministries, y quiero que vean algunas de los artículos que se publican o las conversaciones que se llevan a cabo. El primer artículo, de izquierda a derecha para mí, es creado o evolucionado. Después se nos dice no es ciencia. Define la creación como científica, utiliza un razonamiento circular.
Dios creó todo a lo largo de miles o millones de años. La Tierra es joven o la Tierra es vieja. Sin 15 preguntas para hacerle a los evolucionistas, ¿por qué murió Jesús? Ateísmo, Génesis, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Uno ministerio más popular es Answers in Genesis, que la traducción sería Respuestas en Génesis. Y básicamente lo que ellos afirman es la creación. Dios creó todo de manera especial en 6 días literales de 24 horas. Esta creación fue original y perfecta, sin pecado o muerte. Básicamente eso parece como una enseñanza muy común. Otro sitio se llama Biblical Science o Ciencia Bíblica y tiene estos artículos. Introducción a la creación, 15 respuestas a conceptos erróneos evolucionistas. ¿Qué pasa si Dios le dio la apariencia de edad a la Tierra y por eso ah, las pruebas de carbono 14 y todas estas cuestiones se ven como más antiguas? Esta es la manera en la que esta conversación de evolución y fe siguen estando activas y suelen ser conversaciones muy controversiales, a las cuales yo los quiero meter, pero antes de eso, quiero platicarles un poco de Génesis 1 y 2. Y lo voy a hacer en esta serie de, digámoslo así, introducciones a ciertas conversaciones que tiene Génesis 1 y 2. Vamos primero a romper esquemas y vamos a dejar un poco atrás nuestras maletas. Quiero platicarles del jardín del Edén y cómo está estructurado dentro de la poesía hebrea. Después quiero hablarles de Edén y la literatura sapiencial hebrea. Es una palabra un poco complicada de pronunciar. Ahorita les voy a platicar de qué se trata. Edén y un templo cósmico. También está complicado el concepto. Yo se los voy a explicar. Y Edén y los primeros sacerdotes. ¿Ok? Entonces vamos a romper algunos esquemas y vamos a platicar de las maletas. Tenemos dos problemas para empezar a leer Génesis. Lo primero es algo que yo llamo un problema textual, que quiero que vayan cambiando esa palabra problema por una aventura. Y el siguiente, se me olvidó cómo escribir, pero es problema teológico, una aventura teológica. Entonces, el problema textual o la aventura textual, ¿cuál es? Todos conocemos Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí abajo les estoy poniendo esas primeras 7 palabras en el texto original hebreo. Ahorita les voy a platicar cómo lo leeríamos. Pero en lo que quiero que pongan atención, bueno, acuérdense que les había platicado, el hebreo se lee al revés a como nosotros nos enseñan, que básicamente nosotros leemos de izquierda a derecha y el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y les puse en rojo esa primera palabra que se pronuncia Bereshit, que básicamente quiere decir inicio. Después tenemos esta palabra que es bara, que es crear, o sí, básicamente crear. Después tenemos el nombre general para Dios, que es Elohim. Después viene la preposición. Después viene Hashamayim, que eso es cielos. Y después viene Eretz, que es tierra. Ahorita les voy a platicar más acerca de esa palabra, Eretz. ¿Cuál es la cuestión? Esta palabra Bereshit no tiene un artículo definitivo. Entonces esa palabra literalmente significa comienzo, principio. No, como tal no dice en el principio, simplemente dice principio. Otra traducción precisa de esa palabra sería cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Esta sería una traducción igual de precisa de Génesis 1:1. De hecho, si ustedes llegan a leer en algún punto una Biblia judía, no recuerdo el nombre preciso, pero es la Corporación Judía de Literatura Bíblica, en el Antiguo Testamento judío, ustedes leerían esta traducción, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. También una traducción precisa sería al inicio de Dios crear los cielos y la tierra. Esto nos puede causar un poco de ruido, porque todos aquí, si pasamos un poco de tiempo en la iglesia, sabemos que Génesis 1:1 siempre lo hemos leído en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El problema textual es que esa palabra Bereshit la podemos leer como cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, o al inicio de Dios crear los cielos y la tierra. Todas esas tres son opciones viables para poder escribir Génesis 1:1 o para poder traducir Génesis 1:1 del original hebreo a español. Entonces esto nos puede causar un poco de ruido. Este es un problema que nosotros tenemos. También tenemos un problema o una aventura teológica. Miren esto. Quiero que puedan leer con atención y me digan qué hay de diferente en estos dos textos. Por ejemplo, Génesis 1, del 1 al 4, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Si nosotros pasamos a Génesis 2, hay un cambio que lo leemos tan rápido muchas veces que no nos damos cuenta.
Y dice así, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Dios del Señor hizo la tierra y los cielos. No había ningún arbusto en el campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios del Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. ¿Notan algo diferente en estas dos versiones de la creación? Es algo muy simple que ya les leí, pero a veces leemos tan rápido que no nos damos cuenta. Miren esto. Am, Aquí, en Génesis 1, se utiliza simplemente el título Elohim para Dios, que nosotros lo traducimos literalmente como Dios. Cuando pasamos a Génesis 2, se empieza a utilizar el nombre sagrado de Dios, Yahvé. Entonces es Yahvé Elohim, Dios el Señor, Dios el Señor, Dios el Señor. Entonces, tenemos también un problema teológico. De capítulo 1 a capítulo 2 de Génesis, tenemos una especie de autor distinto, una manera distinta de llamarle a Dios. Eso es un problema que seguimos debatiendo hasta ahora. Pero esa no es la única diferencia entre estas dos narraciones de la creación. Por ejemplo, en Génesis 1, la creación de la humanidad es la corona de la creación, después de todas las criaturas en el Edén. Pero en Génesis 2, la creación de la humanidad es lo primero y después viene la vida vegetal y la vida animal. Ya les platiqué, la palabra Elohim se utiliza para el primer capítulo, pero después utilizamos el nombre sagrado de Dios, la palabra Yahweh, Elohim, que se utiliza para Dios, lo que traducimos como Dios del Señor. En Génesis 1, para crear se utiliza esta palabra bara, que ya la vimos en Génesis 1, Bereshit bara, en el principio crear o en el principio creación, algo así. Pero en Génesis 2 se utiliza la palabra yazar para crear. Es una terminología distinta. En Génesis 1 la narración es algo aislada, no está vinculada a la narración que sigue de manera obvia. Básicamente es una historia que puede existir separada del resto de Génesis. No tiene ninguna conexión a Génesis 2, ni 3, ni 4, ni el resto. Es básicamente como una historia un poco aislada. Pero Génesis 2 tiene una continuación que lleva al lector a través de los capítulos 3, incluso 4. Además del género, la manera en la que está escrita Génesis 2 se extiende hasta el capítulo 11. En Génesis 1, la creación de la humanidad se realiza por un decreto divino, simplemente Dios habla y sale a la luz la creación. Pero en Génesis 2, la creación de la humanidad se lleva a cabo de la participación antropomórfica divina. Dios forma, este término, basar, a Adán del barro de la tierra como un alfarero, moldea una vasija, esta es una palabra complicada, le insufla, básicamente le sopla vida, después toma de la costilla de Adán para conseguir construir al segundo ser humano, que sería Eva. En Génesis 1, el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo. En Génesis 2, Adán es creado primero y Eva es creada después. Génesis 1 está muy estructurado y es muy poético. Génesis 2 es mucho más narrativo y no está tan bien organizado o tan bien escrito. Esto básicamente nos deja a nosotros rompiéndonos la cabeza de qué pasó ahí. Génesis 2 tendría un autor distinto a Génesis 1. Véanlo así. Si ustedes conocen a alguien de su familia y de repente esta persona les manda un mensaje, pero empieza a utilizar palabras o les empieza a hablar de una manera que ustedes no conocen, ustedes se dan cuenta que este es otro autor, que alguien tiene el teléfono de ese familiar, que él no habla, que él no suena como esta persona que conocen. Eso es lo que tenemos en Génesis 1 y 2. Básicamente tenemos personas que suenan muy distintas platicando la misma historia. Esta conversación es mucho más amplia, me gustaría poderlas explorar con ustedes, pero solamente quiero dejarles esta cuestión. Tenemos un problema textual o una aventura textual y tenemos un problema teológico, una aventura teológica. ¿Cuál es la cuestión? Todos nos acercamos a la Biblia con una maleta. Es lo que me enseñaron en la iglesia, lo que he visto en películas, en canales cristianos, lo que he leído en libros, muchas veces las predicaciones que vemos en YouTube. Todo esto, la maleta con la que yo leo la Biblia se llama una tradición. Y la realidad es que la tradición no siempre son malas, a pensar que yo puedo leer la Biblia y que el Espíritu Santo me ayuda a leer la Biblia, pero no lo hizo con los millones de cristianos antes de mí. Sale del orgullo y sale mucho de la ignorancia, de no conocer toda la historia de la interpretación de la Biblia. Pero la cuestión es esta. Nosotros confiamos en la Biblia, dice este autor, no porque podamos demostrar que no hay ninguna especie de diversidad o que no haya problemas textuales o problemas teológicos, sino que porque creemos por el don de la fe en la persona que nos dio la escritura. Y nosotros depositamos o le damos nuestra confianza al Dios que nos dio la escritura, no tanto en nuestras concepciones de cómo debe ser la escritura, de cómo debería ser la Biblia. De este modo, nosotros podemos apreciar mejor la implicación de Dios en la vida del pueblo.
tanto antes como ahora. Esto nos anima a considerar la Biblia no como un libro de reglas atemporal o un manual de instrucciones para la vida cristiana, de modo que podamos tomar versículos de aquí y de allá y aplicarlos. Nos ayuda a ver que la Biblia tiene una cualidad dinámica. La Biblia no es algo estático, no es un, digámoslo así, un libro aburrido, porque Dios mismo es alguien activo, dinámico y vivo en nuestras vidas y en la vida de su iglesia. Aunque la Biblia es súper clara en cuestiones centrales de la fe, también es flexible en muchos asuntos que conciernen el día a día. Déjenme les platico esto. Básicamente muchas personas morirían por probar y por creer que Moisés escribió todo el Pentateuco. Pero estas cuestiones, como la de Génesis 1 y 2, nos mete una complejidad para decir que Moisés de Génesis 1 a Génesis 2 empezó a utilizar un lenguaje distinto. Entonces, lo que este autor está diciendo es que nosotros no debemos confiar en nuestras interpretaciones de la Biblia y pensar y morir en la colina defendiendo que Moisés es el único autor del Pentateuco, sino tratar de entender que la Biblia tiene una cualidad dinámica, que nosotros no podemos morir por defender nuestra visión de cómo debería ser la Biblia, sino de tratar de entender y escuchar lo que la Biblia nos está diciendo. Este es un problema. Esto tiene que ver con nuestra maleta, nuestras tradiciones. La Biblia nos rompe los esquemas y nos invita a dejar esta maleta y leer siempre con la expectativa de descubrir lugares nuevos. ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si nos acercamos a la Biblia como si fuera la primera vez? ¿Qué pasaría si dejamos nuestras maletas y dejamos que la Biblia nos hable como ella nos quiere hablar, sin importar si eso nos lleva a lugares desconocidos o lugares peligrosos? Entonces, déjenme les presento cómo se ve Génesis 1 y 2 desde una perspectiva poética. Nosotros los voy a introducir un poco a cómo funciona la poesía hebrea. Por ejemplo, miren esto. Bereshit bara Elohim, Ed Hashamayim, Be'et Haretz. Estas son 7 palabras. Y si ustedes saben algo acerca de la poesía hebrea o de cómo funciona la imaginación judía, el número 7 quiere decir algo íntegro o completo. No siempre algo perfecto, pero algo que está como íntegro, que no tiene grietas. Y así es como nos da la bienvenida a la Biblia hebrea. En el día cero, estamos a punto de ser introducidos a esta parte cuando Dios comienza a crear los cielos y la tierra. Y nos lo dice básicamente en 7 palabras. No se los puse en el versículo 2, pero versículo 2 son 14 palabras en la Biblia hebrea. Y si ustedes dividen 14 entre 2, son 7. Entonces tenemos 3 series de 7. En el día cero, la tierra es un completo caos, las tinieblas cubren la faz del abismo, mientras un viento o el Espíritu de Dios procedente de Dios barría la faz de las aguas. Entonces, les puse una tablita aquí y se las organicé de una manera distinta para que ustedes vayan viendo algo. Les puse aquí en azul y en rojo algunas cosas que tienen que entender. Primero, en azul les puse todas las veces que a lo largo de estos días Dios dice, y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Si nosotros leemos todo Génesis 1, nos vamos a dar cuenta que para cuando leemos los 6 días de la creación, se nos dice 7 veces que la creación es buena. Y cada uno de los días termina con esta expresión, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el cuarto día, y fue la tarde y la mañana el quinto día. Básicamente, Génesis 1 está estructurado muy poéticamente. No se trata tanto de una narración sin estructura, sino funciona más como un poema, una canción, digámoslo así. Tiene su coro al final, tiene su estribillo, está estructurado de manera muy poética. La manera por la cual se los estoy poniendo así en paralelo, día 1 con día 4, día 2 con día 5, día 3 con día 6, es porque quiero que vean algo. Para cuando nosotros llegamos al día 7, se nos dice en capítulo 2, versículo 1, así quedaron terminados los cielos y la tierra y toda su multitud. En el sexto día, Dios terminó la obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él descansó Dios de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, mírenlo así, tenemos una especie de sándwich. Día 1 es la tapa de arriba, día 7 es la tapa de abajo. Y nosotros tenemos que el día 0 se nos dicen 2 cosas. No hay forma, está vacío todo. Entonces, en el día 1, Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. La cuestión es que Dios en el día 1 le está dando forma, pero en el día 4, Dios está llenando este nuevo reino que ha hecho.
Por eso, muchas veces, y esto es una pregunta que llegó a surgir en una de las conversaciones dentro de nuestra iglesia, ¿por qué Dios separa la luz de las tinieblas en el día uno, pero es hasta el día 4 donde Él crea las luminarias y crea el sol y la luna? ¿Por qué está sucediendo esto? Es aquí cuando entendemos cómo se estructura la poesía hebrea. Por ejemplo, mírenlo así, en el día 2 Dios crea el reino, el cielo y crea las aguas abajo. En el día 5 Dios llena este reino haciendo la vida aviar, las aves y también la vida marina, las aguas de abajo. ¿Entienden esa parte? Entonces, día uno 2 y 3 Dios da forma, día 4 5 y 6 Dios llena esa forma. ¿Entienden esa parte? Miren, el día 3 Dios hace que surja la tierra, Dios da esta vegetación, pero el día 6 Dios crea las bestias del campo, la vida humana, estas criaturas que llenan la tierra y la vegetación Dios la establece como comida. Entonces empezamos con un día cero donde todo, nada tiene forma y todo está vacío, pero en el día 7 todo ha quedado formado y todo ha quedado lleno. Y entonces viene el día de descanso. ¿Entienden cómo está estructurada la poesía hebrea que funciona en paralelos? Día uno con día 4, día 2 con día 5 y día 3 con día 6. Entonces, los primeros 3 días Dios da forma, los últimos 3 días Dios llena estas formas, Dios llena lo que ha pasado. Si tienen la pregunta, la interpretación que se le da a que Dios separa la luz de las tinieblas, muchas personas entienden por la manera en la que está escrito ese versículo en el original, que Dios está creando el tiempo, básicamente las estaciones que Dios está estableciendo, que va a haber como todos estos ciclos y estas temporadas, y entonces Dios el día 4 está dando estas cosas que van a llenar el cielo, que van a determinar las estaciones, como es el sol, la luna, el día, la noche, toda esta parte. Conversaciones muy amplias que no tengo tiempo de meterme. Pero déjenme continuar aquí. No solo Génesis 1 y 2 es poesía hebrea súper profunda, sino que tiene conexiones con la literatura sapiencial hebrea. Ahorita les voy a explicar qué es esta palabra. Básicamente, ustedes ya conocen que nosotros estamos teniendo esta conversación con la manera en la que el pueblo judío organiza los libros. Entonces, llegamos a esta parte en algo que se llama los escritos anteriores, donde tenemos este conjunto de Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esto es lo que se le conoce la literatura sapiencial hebrea, aunque también hay salmos y hay otras porciones en otras partes donde hay este mismo tipo de literatura, pero son en estos libros donde es más profundamente que podemos ver esta parte. La cuestión, aquí les puse un meme muy tranquilo para que se relajen si ya están un poco estresados, pero básicamente véanlo así, la tradición siempre nos ha dicho que Salomón escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Si no entienden este meme, no les recomiendo que empiecen con la más controversial que sería a Cantar de los Cantares, pero mírenlo así, a Salomón en Proverbios o el autor de Proverbios es esta persona como muy animada por la vida, tratando de entender la sabiduría. Para cuando llegas a Eclesiastés, el libro es muy turbio. El libro se torna como en este tono muy deprimente. Y obviamente Cantar de los Cantares, si han estado igual en la iglesia por algún tiempo, saben que es un libro, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, un poco sensual. Entonces, si ustedes más o menos entienden de qué se trata esa foto, entienden por qué es divertido y básicamente la cuestión de todo el meme es que este es un actor muy conocido, igual y en algún punto lo vieron en la película de Spider-Man, pero es un actor muy conocido en 3 de sus roles distintos. Entonces, pues hay nada más para que cortar la atención. La cuestión es esta, la literatura sapiencial hebrea o los escritos de sabiduría habla mucho de Dios principalmente en términos de su papel como creador, más que en términos de su relación con Israel, como este Dios que hizo un pacto con Israel. Véanlo así. La literatura sapiencial no regresa y ve la historia de Dios con Israel. Se va completamente al inicio, a la historia de Dios como el creador. Y eso es algo interesante, que nos mete una complejidad con la cual tenemos que luchar. El punto 2. Job, Eclesiastés y Proverbios, Cantar de los Cantares, no hablan de la historia ni de la revelación especial de Dios de Israel, sino hablan del mundo tal como lo conocemos, sus placeres, las penurias, las paradojas, su belleza, el mundo de la sociedad humana y de la creación cósmica de Dios. Aquí les pongo otra imagen para que lo puedan entender mejor. Y agradezcan que no les puse una foto un poco más controversial. Pero mírenlo así, la literatura sapiencial hebrea abraza mucho el concepto de Dios como creador y olvida
la cuestión de Dios en su relación con Israel. Esto es algo que si ustedes llegan a estudiar literatura sapiencial hebrea, es una discusión de las más complicadas que se tiene en la academia, porque véanlo así, la literatura, los sabios de la comunidad judía olvidaron completamente el Éxodo, el pacto en el Sinaí, olvidaron toda esta historia que Dios tenía con Israel y se enfocan primordialmente en Dios como creador. Eso es una complejidad para nosotros, que vemos toda la Biblia como una sola historia, porque en esta parte los escritos de sabiduría se enfocan más en Dios como creador, toda la cuestión del orden creado, y olvidan un poco a Dios en su relación con Israel. Porque esto es importante. Cuando llegamos a Proverbios, el versículo 13 y el versículo 18, miren lo que se dice: dichoso el que haya la sabiduría, el que adquiere inteligencia. Ella, hablando de la sabiduría, es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Hay algo que nos tiene que sonar similar ahí, porque la primera vez que nosotros leemos de un árbol de la vida en la Biblia hebrea es en Génesis 1, en Génesis 2, este árbol del cual Dios les dijo: no consuman del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que abracen el árbol de la vida. Entonces, Proverbios nos está llevando de regreso al Edén, al jardín del Edén. Miren esta curiosidad que tiene Génesis 2:25 y Génesis 3:1. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Esa palabra en hebreo se lee algo así, arumim. Y el siguiente versículo, que es el capítulo 3 del versículo 1, dice: la serpiente era más astuta, que lo leeríamos en hebreo arum, que todos los animales del campo que Dios del Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer y sigue la narrativa. Lo que quiero que vean es que en estos dos versículos hay un paralelo con esta palabra que traducimos desnudos y esta palabra que traducimos astuta. Básicamente es como un jueguito de palabras. Ellos dos estaban arumín, la serpiente era más arum. Hay un rabino o un académico judío muy famoso, se llama Humberto Casuto. Su comentario de Génesis probablemente está valorado como uno de los mejores de la historia. Y él comentaba, o él tiene esta postura, donde a Adán y Eva se le está llamando estas personas tiernas, estas personas verdes, mientras que la serpiente es retratada como alguien más madura, alguien más astuta. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí, de hecho, esta palabra arum en Proverbios es utilizada, es traducida como prudente. Véanlo así, la serpiente era más prudente que Adán y Eva. Ella tenía más sabiduría que Adán y Eva. Entonces, llegamos a este punto, la historia que conocemos del árbol, si Eva se come la manzana o no, y si era una manzana o era cualquier fruto. El punto es que cuando Eva ve el fruto del árbol, era bueno para comer, la misma expresión que se utiliza para cuando Dios vio que algo era bueno y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Entonces, tenemos a Adán y Eva siendo arum, siendo un poco verdes, un poco, digámoslo así, como tiernitos, y tenemos a la serpiente, que entonces empuja a Eva, o que Eva ve este árbol que es deseable para adquirir prudencia, para dejar de estar verde, para adquirir madurez, veámoslo de esta manera. Entonces toma de su fruto y come, y luego da a su esposo que estaba con ella, y él tampoco comió. Una de las mitos que muchas veces se dice en la iglesia es que Eva agarra el fruto y luego se lo lleva a Adán, y Adán no sabe de dónde sacó el fruto, pero Génesis 3:6 dice que Adán estaba con Eva en el momento de comer del árbol. Y algo que dice Tremper Longman comentando aquí es que Adán y Eva no están adquiriendo nueva información. De eso no se trata la sabiduría. Más bien, ellos están atribuyendo a sí mismos y no a Dios el derecho de definir categorías morales. Dios les ha dicho que estaba mal comer del fruto, pero en el acto de comerlo están rechazando la autoridad de Dios y afirman su propio derecho a determinar lo que está bien y lo que está mal. Básicamente, ¿cuál es la conexión con la literatura sapiencial? Que Dios ha establecido la sabiduría en el jardín del Edén, un lugar para poder adquirir sabiduría, que es el árbol de la vida. Pero Eva y Adán y Eva son tentados para definir lo que está bien y lo que está mal por su propia capacidad, dejar de confiar en Dios y buscar la prudencia, buscar la sabiduría, buscar definir lo que está bien y lo que está mal por sus propios medios. De esto se trata la caída. No se trata nada más de comerse un fruto y desobedecer una orden de Dios. El jardín del Edén, Génesis 1 y 2, está muy relacionado con la literatura sapiencial hebrea. Cuando veamos literatura sapiencial vamos a profundizar un poco más en esto.
Pero quiero seguir avanzando. Déjenme les platico que el jardín del Edén también tiene estas características donde todo el mundo o todo el universo es descrito como un templo. Por ejemplo, miren esto. Hay esta cosa que se llama una menorá, que es como una lamparita así. Ahorita les pongo una imagen. Pero cuando la comunidad judía veía al cielo, podía ver 7 luces, que básicamente era el sol y la luna y 5 planetas visibles. Y eso ellos de alguna manera lo utilizan, ¿no? Existe esta conversación, donde simbolizaban las 7 luces del cielo visible. Es decir, todo el universo tiene una menorá, funciona como un templo. En el Antiguo Testamento, los templos siempre se dedicaban en una ceremonia de 7 días. Esto no nada más para el templo de Israel. Las comunidades del Aseo, el antiguo cercano oriente que ya conocimos, dedicaban los templos en 7 días. Es decir, así como todo el orden creado, todo el universo, digámoslo así, es creado en 7 días, así se dedicaban los templos, en 7 días. En el Antiguo Testamento, el cosmos, todo el universo, se compara con el templo de Israel. Por ejemplo, el Salmo 78, versículo 69, dice esto: edificó su santuario como las alturas, como la tierra que estableció para siempre. Básicamente se le llama el tabernáculo o el templo de Dios a todo el universo, a todo el mundo. Cuando nosotros cerramos un poco el foco y empezamos a leer que Génesis 2 también es descrito como un templo. Por ejemplo, el Señor caminaba en el jardín, del mismo modo que más tarde caminó la misma palabra en hebreo en medio del tabernáculo y del templo de Israel. Se encuentra la misma palabra en Levítico, Deuteronomio y Samuel. Aquí a mi derecha tienen una foto de lo que es el menorá, que es esta lámpara que estaba en el centro del tabernáculo. Tanto el Edén como los santuarios, como sería el tabernáculo o el templo de Israel, se representaban como la morada de Dios con los humanos. Es decir, el jardín del Edén es donde la realidad divina intersectaba la realidad humana, donde Dios habitaba con el orden creado, así como lo hacía en el tabernáculo y en el templo. ¿Qué se nos está diciendo? El jardín del Edén es un templo. En el Antiguo Testamento, el cosmos se compara con el templo de Israel. Este no es la siguiente. La menorá del tabernáculo parece ser un árbol simbólico. Ya vieron que la menorá tiene como forma así como con 7 ramitas. De la misma manera que el árbol de la vida, pues obviamente era un árbol, estaba en medio del jardín del Edén, la menorá estaba en medio del tabernáculo. Un detalle interesante también, lo pueden investigar, pero básicamente en medio del tabernáculo tenías la Torá, la instrucción de Dios, a través de la cual tú obtenías sabiduría. De la misma manera, en el centro, en el jardín, estaba el árbol de la vida, que era bueno para adquirir sabiduría. Entonces tiene toda esta clase de paralelos. Hay que recordar que hay ríos que fluyen del jardín del Edén y es un símbolo notable de la vida dada divinamente en las escrituras, el agua que sale del jardín, que da vida al resto. En el libro de Ezequiel, también sale un río hacia las naciones para curar la maldición de la muerte. Esto también lo vemos en el libro de Apocalipsis. Más adelante, en el Antiguo Testamento, Dios le ordena a los israelitas que pusieran imágenes florales en las cortinas del tabernáculo, una foto que tienen ahí, y la menorá obviamente está en el centro, y también tienen que recordar, en el tabernáculo la santidad de Dios era tan fuerte que si tú te metías era una señal de peligro, era literalmente tierra santa. De la misma manera, Adán y Eva son expulsados después de pecar de este lugar santo, de este lugar donde Dios habitaba. Entonces, básicamente, el mundo y el Edén, el jardín del Edén, es descrito como un templo. No nada más era un lugar donde Adán y Eva le ponían nombrecitos a los animales y había como, todo era como un mundo de caramelo. Es descrito como un templo cósmico, como un templo universal, y el jardín del Edén también es descrito como un templo. La pregunta es, ¿dónde entonces están los sacerdotes? Es aquí donde entramos a una conversación que también tenemos con el jardín del Edén. Génesis 2, 1 y 2 ya nos presentó el jardín del Edén como un santuario y al primer hombre como un sacerdote. Más tarde, tras la caída, en Génesis 3, Dios lleva a cabo un sacrificio para completar todo este sistema cultural. Entonces tenemos un templo, tenemos sacerdotes y tenemos sacrificios. Todas son elementos del sistema de sacrificios dentro del tabernáculo del pueblo de Israel. Adán y Eva, su trabajo literalmente era ampliar gradualmente el jardín, llevar la vida, la bendición de Dios al resto de la creación, a medida que se les dio esta encomienda de ir sometiendo y gobernando
el mundo para ampliar el suministro de alimentos y el espacio sagrado. Tenemos que recordar esto. Dios caminaba en el jardín. Dios quería caminar en toda la creación y en esto es donde Adán y Eva tenían su encomienda, su trabajo, básicamente. Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros empezamos este módulo, yo les dije algo? Vamos a estudiar Génesis en profundidad. Donde en toda esta conversación yo les hablé de la edad de la Tierra, de qué pasó con los dinosaurios, de si la Biblia está en contra de la evolución o no. ¿Qué hay con todas estas preguntas controversiales que yo les dije que íbamos a explorar? Se los voy a explicar con un ejemplo. Esto no es Génesis uno y 2. No son preguntas y no es tratar de hacer un juicio de Scopes y si la evolución es verdad o no, y si qué dice la Biblia y cuántos años tiene la Tierra. Génesis uno y 2 tampoco es una historia para niños. No es nada más esta historia bien bonita y los animales y hay pobrecita de Adán y Eva que lo sacaron y muy mal a la serpiente y todos tenemos que estar en contra de la serpiente. Génesis uno y 2 es el pilar de toda la historia bíblica. Estas conversaciones no le hacen justicia a todo lo que Génesis uno y 2 nos está enseñando. Mírenlo así, con este ejemplo. Si yo voy a sus casas y les digo, cuéntame la historia de tu hogar, y tú me empiezas a decir, bueno, es una construcción de tal medida por tal medida, y la verdad es que está hecho con, no sé, bloc de hormigón, y tiene tal clase de cemento, y tiene tal calibre de varillas. Tú no entendiste mi pregunta, ¿sí o no? Lo que yo te estoy preguntando es cómo tú hiciste de esa casa un hogar. Si tú vas y me empiezas a explicar cuestiones técnicas, tú te estás perdiendo la pregunta que yo te estoy haciendo. Yo te estoy preguntando, cuéntame cuál es la historia familiar en esta casa. Entonces, cuando yo voy a Génesis y le pregunto, ¿cuántos años tiene la Tierra? ¿Estás a favor o en contra de la evolución? ¿Entraron los dinosaurios en el arca? ¿O qué hay de la muerte? ¿O cuánto tiempo tiene la Tierra? Todas estas cuestiones, yo le estoy preguntando cómo se construyó la casa. Génesis me responde, no tengo ni la menor idea. Sepa, déjame te cuento cómo Dios lo hizo un hogar. Déjame te cuento cómo Adán y Eva estaban destinados a expandir el dominio, la vida de Dios. Déjame te cuento cómo fallaron en su vocación. Entonces, cuando nosotros vamos y tratamos de hacer un juicio de scopes y tratamos de luchar en contra de la evolución y estas ideologías, nosotros estamos haciendo las preguntas incorrectas. Génesis, la Biblia, no está interesada en responder nuestras curiosidades. Génesis, toda la Biblia tiene un propósito, tiene una razón por la cual fue escrito. Y si yo le hago las respuestas incorrectas, obviamente voy a llegar a conclusiones incorrectas. Yo tengo que dejar que la Biblia hable por sí misma. ¿Sí? En esa parte, cuando nosotros entendemos la literatura sapiencial, el templo cósmico, los sacerdotes, la poesía hebrea, yo estoy estableciendo bien el pilar de la narrativa bíblica. Toda la historia de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, depende de Génesis uno y 2. Por eso es llamado el pilar de la narrativa bíblica. ¿Ok? Déjenme hacer una pausa muy rápida y vamos a entrar a nuestra siguiente conferencia o a la siguiente etapa de nuestra clase. Ok. Esperando que hayan tomado un poco de tiempo para pensar esta primer parte de nuestra conferencia. Si ustedes tuvieron la oportunidad de estar atentos a las instrucciones para este módulo, una parte importante de nuestro módulo era que ustedes vieran una película de 2014 llamada Noé, del director Darren Aronofsky. Y les quiero platicar un poco acerca de esto y qué podemos aprender de esta película. Si ustedes la vieron y crecieron dentro de la iglesia, como yo, seguramente la película se les hizo un poco extraña, como es una exploración así como medio rara de la historia de Noé y no hay mucho acerca de los animalitos y cosas así. Y quiero hacerles la misma pregunta que les hice cuando entramos a Génesis uno y 2. ¿Cómo nosotros aprendemos el diluvio? Básicamente, si crecen dentro de la iglesia o incluso en la cultura general, todos tienen más o menos una comprensión de lo que es el arca de Noé, pero nosotros la aprendemos así. Es una historia de los animalitos y que se salvaron, y Adán y Noé platicó con Dios y le dijo que construyera este barco. Y entonces, básicamente, no sé por qué, siempre como
no creo que sea una coincidencia, pero si de por sí a los niños les gustan los animales, como sus historias favoritas dentro de la escuelita dominical siempre va a ser Adán y Eva o el diluvio por los animales. Pero si se ponen a pensar, y nosotros leemos con cuidado, la historia de Adán y Eva es una historia muy cruda. Nos habla literalmente de cómo fueron eliminados de la faz de la tierra las personas. Entonces, es aquí cuando nosotros otra vez topamos con pared y nos vemos obligados a hacer preguntas difíciles. Una persona que hace esta pregunta difícil se llama Darren Aronofsky. Él es un director estadounidense. La cuestión es que él tiene su formación primaria, él es judío, entonces algo que tenemos que entender es que el judaísmo es más una cuestión cultural que religiosa. Hay personas que son judías y son cristianas, hay personas que son judías y le dan su devoción a otras religiones, o literalmente, como Darren Aronofsky, no creen en Dios, son personas ateas, a pesar de que leyeron todo el Antiguo Testamento creciendo, literal era igual y conocen la Biblia mejor que nosotros y llegan a conclusiones distintas, como Darren Aronofsky, que se considera alguien ateo, alguien que no cree en Dios, a pesar de que su formación fue literal en escuelas judías. Estas son algunas fotos de la película que me llaman mucho la atención porque exploran el tema del diluvio de una manera mucho más precisa que la manera en la que nosotros muchas veces aprendemos del diluvio. Déjenme les explico algo. Obviamente, Darren Aronofsky, con toda su formación dentro de la comunidad judía, incorpora muchas de estas cuestiones en su película. Hay esta cuestión que se llaman las filacterias y específicamente algo que se llama el tefilín, que es esta cosa que se enreda en los brazos de los varones mientras están meditando en la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y básicamente es la interpretación judía de Deuteronomio 6:8, cuando Dios les dice que tienen que atar la ley como señal en su mano y tienen que tenerla aquí, la filacteria, se meten literal pasajes en una cajita de cuero entre sus ojos. Y eso es algo que ocurre en la película de Noé, cuando literal se está pasando la instrucción de los padres a los hijos y se ata el tefilín, el papá de Noé en la película. Esto es un detalle muy interesante. También algunas cuestiones y algunas exploraciones de la comunidad judía es que de la historia del diluvio es que Noé no era carnívoro, sino que era vegetariano, que ellos cultivaban sus propios alimentos, que ellos tenían este mandato de cuidar a la creación. Y también dentro de las interpretaciones rabínicas o judías del diluvio, se nos cuenta que muchos rabinos pensaban que los descendientes de Caín trataron de entrar al arca. Entonces, aquí les pongo dos imágenes que me gustan mucho dentro de la película. Una es cuando van unas personas cazando como esta especie de perrito armadillo, así como un animalillo medio curioso. Y es a Noé que trata de salvar al animal y al final lo defiende, le da como, digámoslo así, una sepultura digna. Y también cuando Adán, digo, perdón, sigo atorado con lo último. Noé es llevado como en una especie de visión al jardín del Edén, pero ahora está lleno de sangre. Son exploraciones interesantes. Y esto tiene que ver con algo que dentro de la tradición rabínica se llama el Midrash. Y el Midrash es un método de interpretación bíblica judía que busca explicar, expandir y profundizar el significado de los textos sagrados. Básicamente es como un comentario. Aquí las fotos que les pongo es alguien meditando en el Midrash. Y aquí básicamente se ponía el texto y todo esto alrededor eran comentarios rabínicos. Eso es un Midrash, una interpretación del texto bíblico. También se refiere a colecciones de comentarios rabínicos, nosotros lo que llamamos comentarios bíblicos, a estos se llaman el Midrash, básicamente. ¿Cuál es la cuestión? Un Midrash no nada más es un libro o un escrito, también puede ser una obra de teatro, también puede ser un libro, una novela, o también puede ser una película. Entonces, la cuestión con esto es que la película de Noé, de Darren Aronofsky, es un Midrash, es literalmente una interpretación bíblica judía que trata de explicar, expandir y profundizar el significado de los textos sagrados, en este caso la historia de Noé. Déjenme les platico algo, no sé si les llamó la atención cuando vieron la película, el papel o el rol que tienen estas figuras como de piedra muy curiosas, que básicamente son como ángeles caídos que se convierten en piedra, que después ayudan a Adán, a Noé a construir el arca y toda la cuestión. Y no sé si en algún punto han leído la Biblia con cuidado, pero esta sí es una historia que está dentro de la Biblia.
Déjenme les leo Génesis 6 del versículo 1. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, les subrayé multiplicarse sobre la tierra porque eso es lo que Dios le dice a Adán y Eva. Es decir, las cosas están yendo bien. La humanidad está cumpliendo su vocación dada por Dios. Pero aquí, versículo Dios, los hijos de Dios, que en la imaginación judía se refieren a seres celestiales, vieron a las hijas de los seres, que vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Básicamente, se nos está diciendo hay como una especie de rebelión celestial, después de Génesis 3, la rebelión humana, y esta rebelión celestial llega cuando estos seres celestiales llegan y tratan de restablecer la eternidad en la humanidad por sus propios fines, y Dios los castiga por eso. Esto es interesante porque si ustedes conocen en la película a estos seres se le llaman los vigilantes. Y eso sale de un libro apócrifo que se llama Enoch, donde se nos da el nombre incluso de algunos de estos vigilantes. Y esta historia, de hecho, tiene sus ecos en el Nuevo Testamento. Si en algún punto llegan a leer el libro de Judas o el libro de Primera y Segunda de Pedro, se nos habla un poco de estas figuras. Es una conversación interesante. Me gusta algo de la escena que está en la parte superior, que ahorita, bueno, ahorita voy a regresar a esa parte. Déjenme, les platico de qué se trata la historia del diluvio realmente, cuando la vemos a través de los ojos de Darren Aronofsky, de alguien judío. En la creación, Dios mira todo lo que había hecho y consideró que todo era muy bueno. Pero en la historia del diluvio, se nos dice en Génesis 6 que Dios vio la maldad del hombre. Entonces, primero en la creación, Dios ve que todo es bueno, pero en Génesis 6, Dios ve que todo es malo. Entonces, lo que se nos está dando a entender aquí es que Dios en la creación dice que todo es bueno, pero Dios tiene que llevar a cabo una decreación, tiene que llevar de regreso al caos el orden creado, el mundo. Por ejemplo, en Génesis 1:24, Dios dice que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles. Pero en la narrativa de Génesis 6, 7 y 8, Génesis 6, ah, perdón, no, esto es Génesis 7. Dice, entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Siguen esa parte. De la misma manera que Dios creó, Dios ahora quiere decrear, Dios ahora quiere destruir. En Génesis 1:7, 2:7, perdón. Se dice así, Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, en la narrativa del diluvio, perece todo lo que habitaba la tierra seca y tenía el aliento de vida. En la creación Dios da el aliento de vida, en la decreación Dios quita el aliento de vida. El versículo, el capítulo 1, el versículo 9 de Génesis dice, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y aparezca lo seco, que surja lo seco de entre las aguas. En la decreación, en la historia del diluvio, las aguas tanto crecen que cubren las montañas más altas. Esto es una indicación en el texto hebreo, que en la creación lo seco surge de en medio de las aguas, pero en la decreación las aguas vuelven a cubrir lo seco. Básicamente las aguas son este sinónimo del caos. ¿Sí siguen esa parte? La historia del diluvio no nada más ha cautivado la imaginación de Darren Aronofsky, pero también de muchos pintores y artistas a lo largo del tiempo. Y quiero llamarles la atención a estas dos pinturas, porque son de las pinturas son pinturas muy crudas. Así ven, los colores son como colores muy sombríos y se nos está retratando mucho la destrucción que el agua puede como llevar. Las personas están tratando de escapar de esto. Me llama la atención en esta pintura que yo tengo a mi izquierda, que es de Francis Denby, como en esta parte pueden ver que hay como una especie de ángel encadenado, un ángel encarcelado, que básicamente, como les decía, comunica esta parte de los ángeles caídos o esta rebelión celestial. Y en el otro tenemos una pintura de un autor que era ruso, que se llama Ivana Aivazovsky, que también retrata la misma parte. Lo que es interesante es que estas dos pinturas, como ya se los platiqué, estos son midrash, estas son interpretaciones bíblicas, así es como alguien trata de profundizar en la historia del diluvio. Y Darren Aronofsky toma de estas interpretaciones que probablemente en algún punto ya habían visto y él hace su propia imagen y lo hace a través del video. No sé si recuerdan esta escena
donde el arca está pasando en el fondo, pero aquí en la parte de la parte frontal de la imagen en la película tienes literal una piedra donde las personas están tratando de escalar para escapar. Y la película obviamente es mucho más cruda, el agua sigue subiendo y sigue como tomando personas y sigue llevándose personas, pero eso básicamente es un midrash, eso es una interpretación bíblica. Miren cuál es la cuestión. Después de que todo es destruido, después de que ya llegamos a la decreación, todo empieza de nuevo. Por ejemplo, tenemos en la creación, la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu, que es la palabra hebrea ruach, el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En la nueva creación, en Génesis 8, Dios se acuerda de Noé, hizo que soplara un fuerte ruach, un fuerte espíritu sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Todo esto, a lo que el doctor está haciendo, es que nos está diciendo, Dios está llevando a cabo una nueva creación. Así como Dios creó, así como Dios decreó, Dios está volviendo a crear. Nuevamente el Espíritu de Dios se va a mover sobre las aguas. Se nos sigue diciendo que en la creación, cuando llegue el séptimo día, Dios descansa. En la nueva creación, en el capítulo 8, el versículo 4 de Génesis, en el día 17 del mes séptimo, esta conexión con el 7, el arca se detuvo y esa palabra en hebreo no nada más quiere decir como que chocó, sino quiere decir reposó. Nuevamente, en el séptimo día el arca descansa, así como Dios en el séptimo día descansa. Y dijo Dios en la creación que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Nuevamente, en la nueva creación, las aguas siguen bajando hasta el punto que vuelven a verse la cima de las montañas. Lo seco vuelve a aparecer. En la imaginación judía, es muy claro que te está diciendo, esto es una nueva creación. Nuevamente hay un espacio habitable. Nuevamente hay un lugar donde puede darse la vida. En la creación, Dios bendice a Adán y Eva y les dice, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. En el capítulo 9, cuando todos bajan del arca, Dios bendice a Noé y a sus hijos con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Al final les termina diciendo, todas las bestias, los animales, a los peces del mar, todo estará bajo su dominio. Les da nuevamente esta encomienda. Esto es algo que muchas veces cuando nosotros leemos de rápido la historia y pensamos que se trata del barquito y de los animales y ay, pues qué bueno que Noé se salvó, perdemos que la Biblia hebrea nos está contando esta historia, donde Dios crea, donde la humanidad corrompe su creación y entonces Dios tiene que llevar a cabo una decreación para traer una nueva creación. Y eso es un ciclo que constantemente se repite en la Biblia hebrea. Graben este ciclo porque cuando tengan cuando veamos el libro de Éxodo, vamos a ver algunos ecos de la creación. ¿Cuál es la cuestión o por qué los hice ver? Noé de Darren Aronofsky si la película es un poco extraña. Cuando nosotros vemos la interpretación de Aronofsky, de este director, llegamos a estas conclusiones. Dios buscaba participar con la humanidad en sus propósitos en el mundo, pero la humanidad se revela y cae en una espiral de violencia, de creando y abusando el mundo de Dios. Y si ustedes ponen atención, Darren Aronofsky hace de esto de una manera muy cruda, donde llega el punto de las personas estaban tratando de vender a su familia por comida, empiezan a abusar los animales que estaban tratando de llegar al arca de Noé, los empiezan a destazar, los empiezan a literal comer a, por desesperación, están abusando el mundo de Dios. Dios entonces comienza un plan de recreación a través de un segundo Adán. Ya lo vimos, Noé funciona como un segundo Adán. Este plan de salvación a través del Espíritu para renovar su mundo participando nuevamente con la humanidad. La historia de Noé, esto lo dice un académico del seminario de Southern, es salvación a través del juicio. Salvación, personas siendo salvadas, pero tiene que haber un juicio. Salvación a través del juicio. Grábense esa palabra. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos el midrash que hace Darren Aronofsky, y es algo que les decía, que me gusta mucho de esta escena en particular, cuando uno de los vigilantes, una de estas seres celestiales caídos, voltea a ver a Noé y le dice, tú me recuerdas mucho a alguien que vine a ayudar y veo en ti un reflejo de Adán. Eso es una expresión muy profunda, porque en toda la historia del diluvio, Noé encuentra gracia,
a los ojos de Dios. Y entonces Dios participa con Noé para traer una nueva creación. Noé se convierte en un segundo Adán. Entonces ya vimos, esta es la manera en la que Darren Aronofsky lee la historia del diluvio. Porque esto es importante, porque la próxima vez que nosotros vemos un eco de toda esta narrativa es en el Nuevo Testamento y es a través de la historia de Jesús, donde Dios comienza un plan de recreación a través de un segundo Adán, un plan de salvación a través del Espíritu, para renovar su mundo participando nuevamente con la humanidad. ¿Se dan cuenta de eso? Nuevamente en la cruz tenemos salvación a través del juicio. La humanidad puede regresar a Dios. La humanidad tiene esta segunda oportunidad, pero eso tiene que pasar a través de un costo, a través de un precio que se tiene que pagar. Aquí les pongo una imagen que es una exploración o un arte, un midrash, digámoslo así, muy interesante de la crucifixión que hace Salvador Dalí. Y podemos platicar mucho acerca de esta imagen. La razón por la que se los puse es porque en la parte de abajo ustedes ven que hay un barquito y hay agua, y en la parte de arriba está como esta imagen de la crucifixión. Es mi propia interpretación, pero yo veo muchas conexiones con el arca de Noé. ¿Ya vieron? Porque es tan importante que nosotros leamos la Biblia como si fuera la primera vez, que nosotros tengamos la capacidad de luchar con ciertas preguntas, de leer estas historias no como cuentos para los niños, que tengamos la capacidad de leer la Biblia como si fuera la primera vez, que profundicemos en todo el punto que la historia de la Biblia está haciendo. Entonces, basado en esto, les recomendaría mucho, si en algún punto tienen otra vez la oportunidad de ver la historia de Noé de Darren Aronofsky. Y esta se los digo como alguien que creció en la iglesia y que ha visto muchísimas películas de la Biblia. Noé de Darren Aronofsky es mi película favorita que explora temas bíblicos. Entonces, me gustaría poderles platicar muchas otras conexiones y cositas así. Por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, y déjame pasar a la siguiente parte, y la última parte de este módulo. Bueno, de esta primera parte del módulo. ¿A quién le pertenece la Tierra? Déjenme los pongo un poco en contexto. Ya vimos cómo funciona todo el Pentateuco, toda la historia, pero dentro de Génesis también tenemos la misma estructura. Génesis 1 al 11 nos cuenta la historia primitiva, Adán y Eva, el diluvio, la torre de Babel, la caída de estos seres celestiales en Génesis 6. A partir de Génesis 12 hasta el capítulo 50 de Génesis se nos cuenta la historia de los patriarcas o la historia de Israel, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Todas estas historias se encuentran en la segunda mitad de Génesis. La cuestión es que cuando nosotros leemos cuál es el ganchito que une estas dos partes de Génesis, se nos cuenta la historia de Babel, donde Génesis 11 nos introduce a esta historia, a esta ciudad que se opone a los propósitos de Dios, que en la imaginación judía se va a desarrollar para convertirse en Babilonia. Génesis 12 nos habla del llamado de Dios a Abraham a salir de Babel, ya lo vimos, a salir de esta ciudad, de esta comunidad que se opone a los propósitos de Dios. Y Dios, a través de Abraham, busca restablecer el mundo a su perfecto orden. Busca llevar la vida, su bendición, su dominio al resto de la creación, ya no a través de Abraham, digo, ya no a través de Adán, ya no a través de Noé, sino a través de la familia de Abraham. Dios le dice a Abraham en Génesis 12, el versículo 1 al 3, al Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hay tres cosas que les puse en rojo que quiero que consideren como algo importante. Es aquí donde volvemos a encontrar la palabra de Génesis 1:1, tierra. Esta palabra en hebreo, eretz. Y la cuestión es que en Génesis 1:1, nosotros muchas veces entendemos Dios creó los cielos y la tierra, y entendemos la tierra como el globo terráqueo, pero esa palabra tierra tiene como una connotación muy profunda en la historia judía, porque es la misma palabra para la tierra prometida o la tierra donde Dios establece al pueblo de Israel. Entonces no nada más tiene este aspecto como universal de todo el mundo y Dios creó todo el mundo, sino que tiene esta conexión muy profunda con la tierra de Israel, con la tierra prometida. Entonces, Dios le promete a Abraham tierra
Dios le promete que lo va a hacer una gran nación y le promete que a través de él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Nosotros, como lectores cristianos del Antiguo Testamento, entendemos que la promesa de una gran nación es entendida como el pueblo de Israel, lo que ya conocimos la narrativa bíblica, la historia de David, la historia de Moisés, los profetas, toda esta cuestión. La promesa de bendición a las naciones, en el libro de Gálatas, Pablo dice que era Jesús, el evangelio de Jesús. Jesús es esa promesa de bendición cumplida, pero la promesa de la tierra es de alguna manera controversial. Déjenme les platico a qué me refiero. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía global enfrentó una crisis sin precedentes debido al Holocausto, en el que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Esto reforzó la urgencia de establecer un Estado judío, un objetivo que el movimiento sionista ya venía promoviendo desde finales del siglo XIX. Básicamente, véanlo así, en la Alemania nazi se marcaba los negocios de las personas judías. Ahí tienen en la parte, la imagen de abajo, tienen en la parte de atrás soldados nazis burlándose o de alguna manera toda la persecución y el asesinato de una persona que tiene la filacteria aquí, bien reconocido como judío, y el tefilim enrollado en el brazo, imagen que ya les mostré. Y basado en esto, surge algo que se llama el Plan de Partición de Palestina en 1947. La ONU aprueba una resolución a 181, donde básicamente se propone que se va a dividir el territorio de lo que conocemos como Palestina, del mandato británico de Palestina, en un estado judío y en un estado árabe. Básicamente 50% para los judíos y 50% para los árabes que ya vivían ahí. Básicamente Jerusalén se va a convertir en la capital con una administración internacional. No le va a pertenecer ni a los judíos ni a los árabes. Los judíos aceptan este plan, obviamente, porque básicamente en su historia Dios le prometió a Abraham la tierra prometida, que se considera o se entiende como esta región de Palestina, pero a la comunidad árabe rechaza esta cuestión porque argumenta que es algo injusto. Esto lleva a una guerra y la creación del Estado de Israel, donde en 1948 el líder del movimiento sionista, David Ben-Gurión, proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Inmediatamente varios países árabes, Egipto, Siria, Irak, Líbano y Jordania, que son los países que rodean a lo que actualmente es el Estado de Israel, empiezan a invadir Israel y dan inicio a la guerra de independencia. Igual aquí surge una guerra muy famosa que es la Guerra de los 6 días, y básicamente tras el conflicto, Israel sale como el victorioso y consolidan su territorio, expandiendo sus fronteras más allá de lo que la ONU les había dado. Básicamente ellos llegan a ocupar más territorio del que había en la resolución original. ¿Por qué esto es importante? Yo sé que esto, ¿qué tiene que ver con el Antiguo Testamento? Es importante porque el sionismo cristiano, el sionismo es esta creencia de que Israel tiene que regresar a la tierra que Dios les ha prometido. A personas que impulsaron esta cuestión surgen de un movimiento que se llama el dispensacionalismo, que básicamente hacen una lectura muy popular en Estados Unidos, que surge con este ministro llamado John Nelson Darby, que básicamente se divide la Biblia en diferentes etapas. Entonces estaba el tiempo de los judíos, el tiempo de la gracia, el tiempo de la ley, el tiempo de la iglesia. Y básicamente una creencia que el dispensacionalismo tiene es que los judíos tienen que regresar a Palestina para que se cumplan las profecías y entonces Jesús vuelva por segunda ocasión. Entonces ellos ya no se enfocan tanto en la evangelización del pueblo judío, sino que el apoyo al Estado de Israel se convierte en una cuestión importante para nosotros como cristianos. Esto ya lo habíamos platicado, pero miren, por ejemplo, a algunas imágenes que les pongo aquí. En la parte de mi izquierda tienen a Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, teniendo esta reunión con Benjamín Netanyahu, que es el actual presidente o el actual primer ministro del Estado de Israel. Después tienen a un pastor evangélico mexicano muy famoso y yo consideraría el propulsor o, sí, el promotor más influyente del sionismo cristiano, que es Armando Alducin. Y al final les pongo una imagen de la pasada elección en Estados Unidos, donde junto con las banderas americanas para apoyar la cuestión de la elección de Trump, también se ondeaban banderas del Estado de Israel. Y básicamente esto responde a que el movimiento dispensacionalista cita Génesis 12 y 13, en el que Dios le promete a Abraham que va a bendecir a todos los que te bendigan, y al que te maldiga lo maldeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
A estos cristianos sionistas, personas que apoyan el regreso de Israel a la tierra prometida o a la tierra de Palestina, interpretan el pacto que el pacto con Abraham se aplica a sus descendientes, los judíos, y por ello creen que apoyar a Israel es como la comunidad, considerado como la comunidad del pueblo judío. Desde 1948, el Estado judío es imprescindible para su propia bendición como cristianos. Eso es algo muy común, incluso en las iglesias hasta ahora. Se tiene la bandera de Israel y a veces se tiene la bandera cristiana o se ondean banderas de Israel en muchos servicios evangélicos. Y básicamente se leen varios libros del Antiguo Testamento como cuestiones proféticas de los últimos tiempos, y el Nuevo Testamento básicamente se interpreta que los judíos étnicos tienen que regresar a Palestina para que Jesús regrese, lo que ya platicamos. El sionismo cristiano, básicamente es este movimiento entonces teológico y político que apoya el retorno de la diáspora judía a una patria judía en Palestina, basándose en la lectura de los textos bíblicos que consideran a esta región tierra sagrada prometida a los judíos por Dios. Es algo muy común que hasta la fecha se hagan estos viajes y se considere o se llame Tierra Santa a Israel. Uno de los principales impulsos del movimiento es la creencia de que el regreso de Jesús conduciría a la segunda venida de Jesús. Los sionistas cristianos también creen que bendiciendo y apoyando a Israel, considerando tanto el pueblo judío colectivo como el Estado moderno, ellos serán bendecidos por Dios. Los primeros sionistas cristianos de los siglos XVI al siglo XIX apoyaron el retorno de los judíos a Palestina. Ya vimos John Nelson Darby, principalmente por razones escatológicas, es decir, por razones del fin del mundo para obtener bendición divina. Desde la formación de Israel como un Estado judío en 1948, muchos evangélicos estadounidenses se adhieren a este movimiento, han combinado sus convicciones teológicas como una fuerte defensa política. Um, a la par del dispensacionalismo, surge otro movimiento que se llama el supersesionismo, perdón. Básicamente es la creencia tradicional cristiana de que la iglesia cristiana es la realización del judaísmo bíblico. Es decir, Dios no tiene al pueblo judío y a la iglesia, sino que solo Dios tiene un solo pueblo que está conjunto de judíos creyentes y de gentiles creyentes. Por lo tanto, a los judíos que niegan que Jesús es el Mesías no cumplen su vocación como el pueblo elegido de Dios. El supersesionismo, en su forma más radical, sostiene que los judíos ya no son considerados como el pueblo elegido de Dios en ningún sentido. Esta interpretación se considera hasta la fecha la teología del reemplazo. Figuras cristianas muy influyentes que han defendido esta postura, es de arriba hacia abajo, es San Agustín, que es considerado por muchos el mayor teólogo cristiano de todos los tiempos. También Martín Lutero. Incluso existe la conversación o existe todo el debate si los escritos de Martín Lutero de alguna manera inspiraron a algunas convicciones nazis. Y hasta abajo tienen a Karl Barth, que es considerado el teólogo más influyente del siglo pasado, que era alemán y que desarrolló mucho de su ministerio en la Alemania nazi, obviamente oponiéndose al nazismo, pero Karl Barth entendía que la iglesia era la realización del cristianismo, del judaísmo, básicamente que la iglesia cristiana era el único pueblo de Dios. ¿Ok? La cuestión es que ahorita, en el momento político y histórico donde estamos, el 7 de octubre del 2023, un grupo terrorista, Hamas, lanzó un ataque sorpresa en el sur de Israel que resultó en la muerte de más de 1.200 personas, que eran en su mayoría no combatientes o civiles. Y en respuesta a esto, Israel inicia una serie de operaciones militares en Gaza, la Franja de Gaza, que incluyen bombardeos aéreos y una eventual incursión terrestre. Básicamente hasta la fecha, más de 43.600 personas han fallecido en Gaza desde el inicio de las hostilidades. También en su mayoría obviamente son civiles. ¿Cuál es la cuestión? Nosotros nos tenemos que hacer estas preguntas. ¿Pertenecen la promesa de la tierra al Israel étnico o le pertenecen a la iglesia? ¿Cómo encaja Jesús y la iglesia en esta comprensión? ¿Cómo deberían los cristianos abordar la realidad política del conflicto israelí-palestina? Si nosotros somos buenos lectores del Antiguo Testamento, todas estas preguntas debemos esforzarnos en responderlas. Responderlas entendiendo que este conflicto tiene implicaciones para nosotros hoy en día, que hay, em, digámoslo así, hay vidas de por medio, de cómo nosotros le demos nuestro apoyo como cristianos al Estado actual étnico-político de Israel, o nosotros nos rehusemos de mostrar este apoyo político
Todas estas son preguntas que nosotros debemos hacer. Literalmente, acabamos de leer en Génesis que la promesa está ahí. Entonces, ¿cómo deberíamos entender estas promesas? Y es aquí donde surge otra conversación más amplia que en sus actividades ustedes leyeron una postura de tres principales que hay dentro de la iglesia evangélica para entender cómo básicamente nosotros entendemos estas promesas a Abraham. Entonces, todo tiene que ver con este versículo en Génesis 15:18. En aquel día el Señor hace un pacto con Abraham y le dice a tus descendientes dar esta tierra. Ya vimos mucha parte de la iglesia cristiana entiende que sus descendientes, los descendientes de Abraham, son el Israel étnico, son los judíos étnicos y básicamente que Dios le estaba prometiendo la tierra de Palestina a sus descendientes. Básicamente nosotros como lectores cristianos tenemos que entender cómo comprendemos estas promesas de Dios a Abraham. Vamos a conversarlo entonces, obviamente por el medio digital en el que estamos, no vamos a tener el debate como lo tuvimos presencialmente, pero quiero platicarles básicamente cuando nosotros nos acercamos a esta clase de debates tenemos que aprender a cómo tener desacuerdos, no involucrar emociones o argumentos que se llaman ad hominem, que básicamente ya estás atacando el carácter del rival. También, cuando nosotros tenemos esta clase de desacuerdos, tenemos que tratar de entender la otra postura como si realmente la creyéramos. Tengo que, se los puse en rojo, hacer el mejor trabajo para presentar con integridad el argumento. Tengo que tratar de entender desde dónde me está hablando la otra persona y, muy importante, no tenemos que interrumpir a la gente. Básicamente hay tres artículos principales o tres posturas principales. Y la primera, que nosotros en nuestro curso lo vimos a través de un artículo de un doctor, de un académico cristiano, se llama Gerald McDermott, que defiende que las promesas le pertenecen al Israel étnico, que nosotros tenemos que estar en contra de este nuevo nazismo de las comunidades que rodean Israel. También es la postura defendida, ya lo vimos por muchos cristianos evangélicos estadounidenses. Y la siguiente postura es que a pesar de que Israel, las promesas de Dios de Israel se tienen que seguir defendiendo, pero el Nuevo Testamento nos dice que Dios ha ahora abierto esta promesa o esta bendición a los gentiles. Básicamente ese sería como el punto intermedio. Sí, Israel es importante, pero también son los gentiles. Y la última postura es que las promesas de la tierra en el Antiguo Testamento, o sea, son como una cuestión más poética. Véanlo así, Dios le hace el primer pacto con Adán, no con Abraham. Entonces Dios le pide a Adán y Eva que am, expandan la tierra santa, el jardín del Edén al resto de la creación. Nunca se trataba de Palestina, nunca se trataba de una región en específico, sino que era sí, esta promesa de que tierra sagrada iba a llegar a todo el mundo. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, se nos dice que el templo es el cuerpo de Jesús. Se nos dice que el templo somos cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros nos convertimos en tierra santa. ¿Entienden? A esta postura, que las promesas no le pertenecen a una nación, sino que le pertenecen a cada uno de los creyentes en Jesús. Que básicamente Jesús vino y revolucionó todo. Y el Nuevo Testamento ya no hace énfasis en las promesas de la tierra. Déjenme platicarles, cuando nosotros entramos a estas conversaciones, tenemos que aprender algunas cosas, tenemos que salir con algunos entendimientos. Yo sé que esta conversación está cargada de muchas implicaciones políticas y a mí me preocupa como un lector serio del Antiguo Testamento y alguien que los está animando a que hagamos esta lectura seria, que nosotros no pensemos seriamente acerca de esto. Yo no sé si ustedes están a favor o en contra del Israel étnico. Yo no sé si ustedes están probablemente del lado de Palestina o están del lado de Israel. Lo que quiero es que puedan luchar con estas preguntas. Lo que yo estoy buscando es que ustedes puedan debatir estas cuestiones y que sean lectores serios del Antiguo Testamento. Que ustedes no se vayan nada más con lo que yo les digo o con lo que vieron en un video o su postura política, si son de izquierda o de derecha, que ustedes entiendan que nosotros como iglesia cristiana tenemos una responsabilidad, porque nosotros somos creyentes en Jesús. Jesús era un rabino palestino judío
y nosotros tenemos esta conexión con esta conversación muy amplia. Y de la manera en la que nosotros entendamos esta conversación, em, tiene implicaciones reales. Entonces, sobre hablar este tema, quiero que aprendamos em, cómo este tema se ha desarrollado a lo largo de la iglesia. Ya vimos, hay diferentes posturas, hay personas que son dispensacionalistas, personas que apoyan al Israel étnico, pero también a lo largo de la historia de la iglesia tenemos a personas que han sido supersesionistas, básicamente personas que dicen, no, la iglesia es el cumplimiento de Israel. La iglesia no tiene que apoyar al Israel étnico porque Jesús vino y lo transformó todo. Jesús vino y nos hizo a cada uno de nosotros su pueblo. Algo interesante, no sé si en algún momento han tomado el tiempo para leer Romanos 9 y 11, donde Pablo dice que los gentiles han sido injertados al árbol que es Israel. Entonces, este es un tema muy amplio. Dentro de estudios bíblicos es un tema muy debatido por sus implicaciones actuales, pero también algo que quiero que aprendan es que está bien tener desacuerdos. Si yo les platico y los llevo de regreso al inicio de esta conversación, si ustedes piensan que la traducción más precisa de Génesis 1 es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero mi postura personal es que la traducción más precisa, la lectura que a mí me satisface más, es cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Tenemos dos posturas distintas. Yo no tengo problema con eso. A mí me encanta debatir estas cuestiones, las podemos platicar. Lo que sí tenemos que aprender es que ninguno de nosotros es más espiritual o más o menos cristiano por tener una interpretación distinta. Ni yo soy mejor cristiano, ni tú eres mejor cristiano porque apoyas a Palestina o apoyas a Israel. Tenemos que aprender a debatir estas cosas, tenemos que aprender a tener desacuerdos. Entonces, este es un tema mucho más amplio que yo simplemente quiero introducirlos a esta conversación y quiero que ustedes sigan pensando, sigan explorando este tema, porque tiene implicaciones reales. La manera en la que nosotros leamos las promesas de Dios a Abraham tienen implicaciones reales, ¿ok? Para personas reales. Déjeme concluir aquí esta primera parte de nuestra conversación sobre el Pentateuco y los voy a encontrar nuevamente cuando podamos hablar un poco más acerca de Éxodo. Esperando que estén bien, esperando que sigan juntando preguntas, que sigan tratando de resolver todas estas conversaciones y esperando que cada vez más vean el estudio de la Biblia como una aventura, no como un problema a resolver, no como preguntas controversiales, sino como una sola historia que nos sigue apuntando y nos lleva constantemente a conocer a un Dios más grande, que nos lleva a conocer más profundamente quién es Jesús y lo que está haciendo en el mundo. Entonces, los veo en la siguiente conferencia para cuando podamos hablar del paradigma de Éxodo.